Bienvenidos a la segunda parte del análisis de los reportes trimestrales de las principales fibras al tercer trimestre del 2024. Soy Rafa Ruiz, asesor financiero independiente y apasionado de las fibras, y recuerda que en esta serie de videos, además de ir revisando los reportes trimestrales de las principales fibras, también aprovecho para compartirte muy brevemente el portafolio que estoy creando desde julio del 2023 para que puedas ver también cómo donde pongo mi palabra, pongo mi dinero, y de alguna forma también por eso comparto toda esta información. También recuerda que la primera parte de este video, donde hablamos de Fibra Monterrey, Fibra Danos, Fibra CFE y Fibra Nova, ya está publicado, te lo voy a dejar por acá para que lo puedas ver, y en este video vamos a hablar de lo que viene siendo Fibra Macquarie, Fibra 1, Fibra Shop y Fibra Prologis. Posteriormente voy a hacer un video exclusivo de un análisis más completo de fideicomiso hipotecario, que me lo han pedido mucho, y ya en la serie de videos del cuarto trimestre de este año ya lo incluiré dentro de esa serie, ya con un comentario más puntual. También recuerda que en este video al final te voy a mostrar un poco el desempeño de mi portafolio muy brevemente y el ranking de cómo terminan este trimestre las principales fibras que vimos tanto en el video pasado como en este. Y bueno, pues empecemos con Fibra Macquarie, que representa el 4.17% de mi portafolio y 1.93% de mis inversiones durante este trimestre. Lo más importante o relevante es que incrementa el AFO por certificado en la guía de este 2024 a un rango de entre 2.6 pesos y 2.63 pesos por certificado. Recordemos que la guía anterior estaba entre 2.55 y 2.60 pesos por certificado. Fibra Macquarie tiene programada una distribución de 0.525 centavos para el 30 de enero. Lo más seguro es que venga 100% resultado fiscal, como han sido las últimas. Y también recordemos que para Fibra Macquarie este es el dividendo que pagan trimestre a trimestre ahorita hasta nuevo aviso. Probablemente para la guía del 2025 puedan llegar a incrementarlo un poquito. Para mí sería algo importante de ver. No creo que se venga un incremento muy fuerte, porque ellos son muy conservadores de ir dejando, o tener un payout ratio no muy elevado, pero yo creo que ya tienen margen para subirlo unos cuantos centavos este dividendo. Durante el trimestre entregaron 2 edificios rentados que añadieron 453,000 pies cuadrados de área bruta rentable. Quedan por lo tanto ya un poco más de 1 millón de pies cuadrados en desarrollo, y además tienen reservas de tierra para desarrollar parcialmente 3.1 millones de pies cuadrados. La verdad es que a mí el potencial de crecimiento orgánico de Fibra Macquarie se me hace increíble. Aunque esto realmente ya pasó durante el cuarto trimestre, como ya pasó lo voy a incluir, anunciaron la adquisición de un terreno en Guadalajara con el potencial de desarrollar otros 460,000 pies cuadrados. Así que siguen viendo que esta reserva territorial no se les haga muy pequeña, para que puedan seguir teniendo una prospección de crecimiento a varios años bastante sólida. Su perfil de deuda, la verdad es que se mantiene bastante sólido y no tiene ningún vencimiento de deuda próximamente. Uno de los datos importantes a destacar es que hubo un incremento en los gastos importante, aunque en la llamada esto se aclaró, y por esto es muy importante siempre escuchar las llamadas. Se aclaró que ese incremento de gastos fue principalmente por el intento de adquirir Terrafina. Obviamente son gastos no recurrentes, por lo que podemos esperar que ya en futuros trimestres estos no los veamos reflejados y todo vuelva a un curso más normal. Así que bueno, como conclusión personal, a pesar de que Fibra Macquarie tiene un dividend yield un poco bajo, me gusta demasiado su prospección de crecimiento a largo plazo de forma orgánica, cómo se administran, cómo se manejan. Así que definitivamente es una posición que, aunque la traigo con plusvalía, me gustaría seguir consolidando poco a poco, aprovecharse de alguna caída en el mercado para entrarle un poquito más fuerte, pero si no, poquito a poquito ir creciendo esta posición, que sí me gusta bastante. Y bueno, continuamos con Fibra 1, que representa el 3.74% de mi portafolio y el 10.76% de las inversiones que realicé durante el tercer trimestre. El segmento de oficina sigue mostrando una lenta y ligera recuperación. Pasaron del trimestre pasado de tener un 82.8% de ocupación en este segmento a un 83.5%, aunque siguen teniendo que hacer renovaciones a descuento. De hecho, vemos que el 70% de los metros cuadrados renovados durante este trimestre fueron con un descuento contra el precio anterior que tenían. De alguna forma, si ya vemos su leasing spread, que recordemos que es la diferencia entre el precio que había contra el precio negociado de la renovación, vemos que es de menos 740 puntos básicos, es decir, un 7.4% menor. La verdad, algo que no es tan positivo, pero creo que sí prefiero yo ver que vayan subiendo esos niveles de ocupación, y ya sobre un nivel de ocupación más sano, pues empezar obviamente a subir los precios de las rentas. Respecto al tema de su portafolio industrial, seguimos sin tener noticias relevantes, noticias concretas, datos puntuales. De hecho, les voy a poner aquí en
en pantalla y les leo textualmente lo que nos dicen. Es importante mencionar que continúa siendo nuestro objetivo estratégico el crear un vehículo con vocación puramente industrial, internalizado y que contará con acceso a los mercados de valores locales e internacionales para capital y deuda. Para ello hemos trabajado en diferentes alternativas estratégicas, las cuales no sabemos cuáles son y la resolución de las cuales esperamos anunciar al mercado próximamente. Así que bueno, esta es la historia de siempre, ya ninguna novedad realmente con Fibra 1. La distribución de este trimestre es de 52.5 centavos, lo cual es un 9.8% menor que lo del mismo periodo del año pasado y 1.2% mayor que del trimestre inmediato anterior, aunque eso sí, la verdad es que la mayoría viene a reembolso con 47 centavos a reembolso y tan solo 0.05 centavos a resultado fiscal, lo cual bueno, de alguna forma es una buena noticia. De hecho, ya viéndolo en términos netos, su dividendo se traduciría a 0.5092 pesos, lo cual es un yield neto de 8.64%, que creo que es bastante atractivo siempre y cuando mantenga una proporción similar de reembolso de capital. Si esto no fuera de la misma forma, sería un dividend yield neto mucho más bajo. Ya había yo mencionado en el pasado que no me gusta mucho la posición de deuda de Fibra 1 porque tienen mucha deuda en dólares, pero no tienen tanto porcentaje de ingreso en dólares, y esto lo vemos ya reflejado en este trimestre, donde ya vimos una depreciación del peso contra el dólar y vemos cómo tienen tan solo 23% de ingresos en dólares versus 43% de deuda en dólares y tienen un apalancamiento alto del 42.3%, y esto hizo que durante este trimestre en pesos su nivel de endeudamiento aumentara fuertemente, porque obviamente toda la deuda que está valuada en dólares pasas de tenerla en niveles de 16, 17 pesos ahora a tenerla en niveles de 20, y obviamente pues eso es un golpe muy fuerte al aumento de tu deuda en pesos, que con otras fibras que sí están 100% deuda en dólares pero ingresos en dólares, pues obviamente este incremento se netea y no afecta en lo absoluto. Finalmente ya se había anunciado en trimestres pasados que tenían la intención o ya habían llegado a un acuerdo de comprar la parte del portafolio del fideicomiso Helios que trae el proyecto Mítica, que ellos ya recuerden tenían una parte de ellos pero otra parte como de Afores, y ya acordaron hacer la compra por, ya lo anunciaron el precio, 7,000 millones de pesos que se van a pagar en 3 exhibiciones. Durante este trimestre que estamos hablando hicieron el primer pago por 1.250 millones. Esto la verdad es que ya lo había comentado, creo que me parece un buen movimiento, es un proyecto que está despegando bien, que está resultando buenos resultados, que se hagan ya del total del proyecto me parece bastante bueno. Realmente no mucho más que decir de Fibra 1, sigue siendo una fibra que creo que tiene un gran portafolio, pero pues que su administración sigue dándonos mucho de qué desear con una comunicación nada clara en muchos temas, así que bueno, pues por lo mismo es que no me encanta y por su perfil de deuda es que yo prefiero tener una posición pues más pequeña de esta fibra cercana al 5%. Bien, continuamos con Fibra Shop, que representa el 2.61% de mi portafolio, aunque siéndoles sinceros me hubiera gustado aprovechar cuando está en niveles más bajos para haber consolidado esa posición del 5% que quiero en esta fibra, y representó el 4.81% de mis inversiones del trimestre. En cuanto a la parte de la distribución, acordémonos que aquí es súper importante ver cómo van contra su guía proyectada, que les voy a dejar aquí en pantalla, porque pues al final del día creo que ese es el sustento por un poco el que estamos invirtiendo en Fibra Shop, esa recuperación en los flujos que van a estar distribuyendo. Y vemos que el 7 de noviembre pagaron un reembolso de capital de 0.1413 pesos por certificado, que esto subió un 20% contra el trimestre anterior, lo cual es bueno porque vimos que el trimestre anterior hubo una caída un poquito en la distribución, pero porque también hubo una dilución importante. Pero bueno, ya este trimestre se mantienen mismos certificados, logra subir un 20%, ya es una buena señal ver esta recuperación. Con lo anterior ya llevan 40 centavos repartidos en los primeros 3 trimestres del año, por lo que realmente ya se ve muy factible que puedan repartir al menos los 50 centavos que tienen en el rango bajo de la guía de distribución para este año, que si repartieran algo cercano a lo que repartieron en este trimestre, pues estaríamos viendo incluso una distribución mayor a esos 50 centavos, lo cual sería bastante positivo. Y también nos comentaron en la llamada con inversionistas que tienen todavía margen seguro de un año más para poder seguir repartiendo a reembolso de capital, así que podemos esperar que este yield se mantenga como un yield neto, lo cual también lo hace bastante atractivo. De hecho no lo mencioné, pero también ya me acordé que en la llamada dijeron que se espera que el dividendo que paguen este cuarto trimestre, o sea bueno, referente al cuarto trimestre, sea un poco mayor que el del tercer trimestre. Entonces esto ya nos confirma que no solo van a llegar al mínimo de la guía, sino que además la van a superar, o basta, bueno, no es que la vayan a superar porque tampoco van a pasar el máximo, pero no va a ser el mínimo como fue a finales de 2023, que sí cumplieron con el mínimo de la distribución y se quedaron en ese rango. En cuanto al apalancamiento, recordemos que habían comentado que ya estaban por recibir el último pago de la venta de Kukulkan, que ya con esto concluían el periodo de reciclaje de activos, y bueno, pues teníamos la duda de ver si sí se aplicaron para pagar deuda para refinanciamiento, y sí, prepagaron 290 millones de pesos de una línea de crédito sindicada. Su loan to value bajó a 41.17%, acercándose más al 40.18%
118% que tenían pre-pandemia, y pre-Plaza La Perla, que es como un proyecto muy grande dentro de la fibra, por el cual se endeudaron y luego subieron un poco su loan to value. De acuerdo a lo que nos comenta la administración, se sentirían muy cómodos estando en un rango de entre un 35 y 40%, así que ya se empiezan a acercar a ese nivel, y vemos ya aquí en pantalla, pueden ver una imagen de cómo pues sí cumplieron con lo que habían dicho que iban a utilizar los recursos que obtuvieran de la venta de reciclajes, donde 75% se iba a ir para el pago de deuda, 10% para comprar certificados y 15% para inversión en convertir centros actuales a centros de vida, que es un concepto que traen que les está funcionando muy bien, principalmente liderado por La Perla. Respecto al vencimiento de su bono que tienen para julio 2025, siguen diciendo que están trabajando en alternativas, están viendo la opción de que sea emitir un nuevo bono en el mercado de capitales, o bueno, en el mercado de deuda, o bien acudir con deuda bancaria, que incluso están analizando que si tienen ambas opciones con buenas propuestas, podrían hacer ambas para también tener una mayor diversificación en ese sentido. Entonces esperemos ya noticias relevantes pronto de esto para ya tener mucha más certeza. Lo que sí, lograron refinanciar ya el crédito que tenían de La Perla, que era un crédito más que nada hacia la construcción. Entonces ya hace sentido que digas, oye, ya es un proyecto que está en la etapa de estabilización, está pegándole muy bien, pues ya no tienen el mismo riesgo que cuando estaba construyendo la plaza. Entonces, entre ese factor y que también obtuvieron una mejora de la perspectiva de la calificación de Fitch Ratings, donde ya los pasan de estable a positivo, lograron reducir la tasa de interés que traían en 50 puntos básicos, lo cual esto es buenísimo porque se va a representar en un ahorro de intereses que se suma al FFO, que son los fondos de operación, flujos libres de operación. Entonces, de alguna forma, pues esto se va a traducir en que hay más dinero para poder distribuir, lo cual es bastante bueno. De hecho, también dicen que no ven muy lejano que quizás venga ya incluso un incremento, no solo de la perspectiva, sino en la calificación, y esto les daría margen, como ya pasó con Fibra Monterrey, a poder renegociar prácticamente la mayoría de sus deudas, reducir así costos y obviamente pues que tengan más dinero para distribuir. Como conclusión general, algo que sí no me gustó del reporte de Fibra Shop fue que usaron mucho en la comparativa contra el primer trimestre de 2024 en lugar de contra el tercer trimestre de 2023, que sería lo más justo, ¿no? Estás comparando trimestre contra trimestre del mismo periodo del año distinto. Ahora, esto ya yo viendo un poquito más atrás de los números, bueno, pues fue porque no les favorecía tanto la comparación con el tercer trimestre. Nada así muy relevante que tú digas, oye, preocupante, pero pues sí, no me gusta ver esa señal como de querer decir, no, mira, nos está yendo muy bien comparado contra el primer trimestre de este año. Bueno, pero pues compáralo contra realmente el trimestre que debería ser, porque recordemos que en fibras con toda la exposición al tema comercial, como lo es Fibra Shop, el tema de rentas variables sí juega un papel importante, y también los flujos a las plazas. Recordemos que el ingreso de estacionamientos es importante, entonces no es lo mismo el flujo en diciembre que el flujo en enero a un centro comercial, y por ende se generan menos ingresos tanto en rentas variables como en estacionamiento. Así que creo que aquí sí la comparación tiene que ser del mismo trimestre de un año contra el otro. Otro tema también no muy positivo es que el NOI por certificado bajó un 30% contra el mismo periodo del año pasado. A ver, hubo una dilución, están en un programa de reciclaje de activos, de estabilizar el proyecto de La Perla, entonces creo que no es tan justo todavía decir, este número es malísimo, pero pues definitivamente hoy por hoy no es un número que nos encante ver. Esperemos que la tendencia se vaya recuperando. Y básicamente pues en lo positivo, creo que el panorama es muy favorable para que puedan mejorar sus funds from operations, porque básicamente tienen la posibilidad de seguir reduciendo tasas por lo que ellos están haciendo, que es mejorar su balance, que por ende pueden mejorar calificaciones crediticias y tal, pero también prácticamente toda su deuda es a tasa variable, y ya las tasas de Banco de México están viniendo a la baja, no muy aceleradas, pero pues sí es una tendencia que ya empezó un recorte de tasas. Entonces esto, si combinamos estos factores, que sigan mejorando su ocupación y que siga recuperándose la fibra, creo que realmente es muy factible creer que van a poder seguir con su guía de distribuciones, y por lo tanto vuelve muy atractiva esta inversión, no tanto quizás por el dividend yield que trae hoy en día con su evaluación, sino con el que puede generar a 1 o 2 años, y obviamente mucho más en el futuro si siguen con esa tendencia. Bien, continuamos con Fibra Prologis, que recordemos yo no la tengo en mi portafolio, y obviamente lo más importante fue ya la consolidación de la adquisición de Fibra Terrafina, que tienen al cierre del reporte trimestral contaban con 77% de los certificados de Terra y ya con un control operativo. Los funds from operation por CBFI aumentaron 1.32 en pesos y se redujo un 11.53% en dólares trimestre contra trimestre, aunque volvemos a un caso similar con Fibra Shop. Creo que todavía es muy pronto para juzgar y decir que esta adquisición no está dando flujos, no está generando sinergias, porque todavía es demasiado pronto. En cuanto a la deuda, me llamó la atención que traen en pasivos a corto plazo 5.534 millones de deuda. Entonces aquí obviamente de hecho ni siquiera tienen activos a corto plazo para cubrir esto. Obviamente no es que me preocupe demasiado la situación financiera, porque sé que tienen
tienen líneas de crédito revolventes que podrían utilizar, pero realmente pues sí es algo que deberíamos de ver. De cualquier forma, su loan to value, aunque sube consideradamente por todo el juntar a Terrafina y su deuda, sigue estando en un 23.9%, que creo que sigue siendo un muy buen nivel, bastante bajo si lo comparamos con otras fibras, así que en ese sentido, bien por Fibra Prologis. Adicional a lo de Terrafina, siguieron adquiriendo y de hecho el 9 de octubre, adquirió una propiedad logística en Tijuana de 410.682 pies cuadrados por $61.8 millones. Realmente no hay mucho más que decir de Fibra Prologis, no hay todavía toda la información o toda la imagen completa para ir viendo qué onda con la consolidación de los activos de Terra. También, como dijimos, todavía no tienen el 100% de los certificados, solo el 77%. Entonces, bueno, esto seguirá, yo creo que complementando y evolucionando en los próximos trimestres y obviamente lo iremos mencionando en este canal. Continuamos entonces mostrándoles cómo va mi portafolio que estoy creando de fibras. Y en este caso lo que les dejo primero en pantalla son todos los movimientos que hice durante este tercer trimestre. La verdad es que no hay ningún movimiento muy relevante, no hice ninguna venta. Lo único que diría es que no sé si vieron mi video de Bursanet donde hablo de que generé un corto. Si no, se los voy a dejar por acá. Un corto es básicamente cuando compras acciones con dinero que no tienes, entonces te le quedas debiendo a la casa de bolsa porque sí tienes los títulos, pero realmente debes el dinero para liquidar esos títulos. Entonces, ¿qué sucedió? Yo estaba haciendo mis compras del mes fue de agosto, y cuando hago la compra de Fibra Nova la veo y después veo que todavía sigo teniendo un poder de compra, entonces vuelvo a comprar más certificados de Fibra Nova, cuando realmente fue un error de la plataforma que todavía no actualizaba bien mi poder de compra, que ya debiera de ser algo cercano a ceros. Entonces pues yo entro en un corto como de 4,000 pesos más o menos. Lo único que generó a efectos del portafolio es que en el mes de septiembre, si se fijan ustedes, pues ya nada más hice 2 compras y por poquito dinero, porque ya realmente casi todo lo que utilicé, tanto de las distribuciones que me cayeron como de la nueva inversión que hice, fue más bien para liquidar ese corto que había generado. Pero fuera de eso, estos son los movimientos que hice en este trimestre. Así que podemos decir que durante el trimestre aporté 25,826.5 pesos. El día de hoy en total he aportado de mi bolsillo, así de lo que yo tengo que ahorrar de mi trabajo, 171,758.98 pesos, que he generado rentas fiscales, o sea, de distribuciones fiscales ya netas de impuestos por 5,293.26 pesos, y que por reembolsos de capital he recibido 6,941.64 pesos ya con este portafolio en el año y medio que llevamos desde que lo empezamos. Actualmente este portafolio me genera una renta anual de 15,178.56, es decir, si yo no invirtiera ya ningún peso y las distribuciones se quedan como han estado hasta ahorita, eso sería lo que generaría, que ya en términos mensuales estamos hablando de 1,264.88 pesos, que ya me genera un avance del 8.21% contra mi objetivo, que recordemos es a 10 años desde que empecé el portafolio, de generar el equivalente a una renta de 15,000 pesos mensuales ajustada a inflación. Si vemos también un dato muy importante, que es el yield neto ya de impuestos contra el capital que yo he aportado de mi bolsillo, es de un 8.84%, y este número espero que siga creciendo con los trimestres que vienen, con los años, y se vaya volviendo una inversión muy interesante desde ese punto de vista. Van a poder también ver aquí en pantalla mi portafolio, que no me voy a meter mucho a detalles, simplemente podemos ver que ya, a diferencia del trimestre pasado, traigo una plusvalía. Ha habido una apreciación importante, sobre todo en Fibra Danos y Fibra Monterrey, que ya las traigo con plusvalía, y al ser las posiciones principales de mi portafolio, pues obviamente generan este efecto importante. La que más ha caído en este sentido es Fibra Nova, que me ha permitido, y por eso ha sido la fibra a la que más le he aportado durante este trimestre, porque he venido aprovechando estas caídas que realmente no se han afectado sus fundamentales, simplemente la están ofreciendo el mercado más barato. Yo ya estaba dispuesto a pagar más por ella, encantado de poder aportar más a Fibra Nova. Recordemos que para mí el indicador más importante para medir la rentabilidad de este portafolio es la tasa interna de retorno, donde yo voy tomando registro de todos los flujos negativos. En este caso, para la actividad es cuando yo aporto dinero, flujos positivos es cuando recibo rentas, y en este sentido pues se toma en consideración contra el valor actual del portafolio, todo esto con las fechas, y nos da la TIR. Es un porcentaje anualizado, en este caso es del 18.30%. Es un cambio drástico contra el trimestre pasado, que era de un 8 punto y cacho, y la verdad es que en el corto plazo sé que este número va a ser muy volátil, porque va a depender mucho de cómo se muevan los precios de los certificados. Si los precios de los certificados caen, va a caer un poco mi TIR, y por el contrario, si sube, lo mismo. A largo plazo, yo en este indicador esperaría que esté sobre un 12-14%, y para mí estar con una inversión como fibras, que lo considero dentro de la renta variable algo conservador, estar generando un 12-14% me viene de maravilla. Finalmente, el ranking de las fibras, que recuerda, tengo un video completo donde explico cómo llego a este ranking, a estas conclusiones. Te lo voy a dejar por acá, también el disclaimer de cada vez que lo muestro. Esto es 100% a mi punto de vista, mi opinión,
bueno, la forma en que yo me apoyo para evaluar un poco estas fibras, que siempre lo complemento con estados financieros y con escuchar las conferencias telefónicas, pero obviamente no es ninguna recomendación de compra ni nada, es la forma en la que yo lo hago y me funciona. Aquí vas a poder ver el ranking un poquito más detallado, si le quieres pausar adelante para que lo puedas ver con más detalle, y ya viendo la comparativa de las calificaciones del segundo trimestre contra el tercer trimestre, ¿no? Que es el que estamos analizando en este caso. Vemos que en general Fibra Nova tiene como una subida en calificación, se explica un poco por la caída de precio, entonces su evaluación y su dividend yield se vuelven más atractivos. Fibra Macquarie me sorprende que sube y creo que pues también es parte del potencial que tiene de seguir creciendo su dividendo, y que creo que se ha habido una ligera corrección en estos últimos días del precio. Vemos también que Fibra Shop reduce significativamente de un 6.15 a un 5.65, y aquí al contrario es porque ha seguido subiendo el precio de sus certificados, lo cual hace que pues su dividend yield y su evaluación ya no sean las más atractivas. Pero realmente no hay mucho cambio de un trimestre a otro. Vemos que en general, como ha habido una apreciación, creo que de esto, de cómo están los precios en esa parte ahora, exceptuando Fibra Nova, pues eso nos ayuda a que las calificaciones sean un poquito más bajas, pero en posiciones se mantienen muy similares. Así que bueno, eso es todo por hoy. Esperen el video del análisis completo de fideicomiso hipotecario y nos vemos pronto con un nuevo video. Me dolió. Hasta luego.